Gloria a Dios. Les saludo a todos con la paz del Señor. Primeramente quiero felicitar a los alumnos, a los hermanos que durante 6 meses estuvieron sentados. Ellos tuvieron la exposición, entregaron su trabajo. Entonces les felicito. Y como dijo la hermana Evelyn, no es solamente para los músicos, era para todos. O sea, es para todos. Las canciones que cantamos es una forma de adorar, pero la adoración es un estilo de vida. Y en esta noche vamos a meditar la palabra y voy a tocar algunos puntos. Ellos también han recibido un hermoso libro donde enseña los principios de la alabanza y la adoración. Y yo quisiera meditar con ustedes un pasaje muy conocido, hermanos. Prediqué en varios lugares, pero cada mensaje es diferente. Isaías capítulo 6, vamos a leer y luego vamos a meditar este hermoso pasaje. Yo he titulado Una visión celestial. Isaías tuvo una visión celestial o una visitación celestial. Y quiero, hermano, que abra tu corazón, pueda abrir tu corazón, tu mente. Y vamos a leer la palabra. Y si pueden, hermano, les pido que nos pongamos en pie para leer. Gloria a Dios. Y lo leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Isaías capítulo 6, del 1 al 8. En el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Hasta ahí la primera parte. Tome su asiento. Gloria a Dios. Dios puso en mi corazón este pasaje de compartir en esta noche especial de clausura o graduación del curso de música y adoración. Isaías fue uno de los profetas mayores. Tenía como oficio de ser profeta. Hoy en día mucha gente se autonombra profeta, pero profeta de verdad, hermano, como Isaías, hay poco. Isaías era un profeta de verdad, uno que proclama la palabra de Dios, no proclama lo que la gente quiere oír. Había profetas como el día de hoy que profetiza cosas que la iglesia quiere escuchar, pero profeta de verdad tiene que decir palabras que ellos no quieren decir. Pero un profeta de verdad es así. Su nombre significa Dios es mi salvación. Isaías quiere decir Dios es mi salvación. Muchas veces, hermanos, los encuentros sublimes con Dios ocurren después de algunas circunstancias conmovedoras. Fue exactamente lo que pasó con Isaías. Dios le permitió tener una visión celestial mientras recordaba la muerte del rey Uzías. Uzías fue un gran rey, hermano. Creo que gobernó 54 años hasta que murió. Y tal vez la gente quedó muy triste, la gente lloraba: ¿qué va a pasar de nosotros? Murió nuestro rey. Pero Isaías estaba en el templo, estaba buscando a Dios y tuvo esta visión. Esta visión fue inolvidable. Y también dice, hermano, cuando miró a Dios, Isaías se vio a sí mismo a él. Isaías se vio a él, aleluya, como en un espejo ve su condición espiritual y del pueblo. ¿Qué ve Isaías? Ve el pecado
pecado que había en él y el pecado en el pueblo en el cual él vivía. La adoración, hermano, le permitió a Isaías tener mayor intimidad con Dios. Eso hemos estudiado estos 6 meses. A través de la adoración, hermano, desciende la gloria y la presencia de Dios. Y podemos entrar en la presencia a través de la adoración, a través de intimidad con Dios. Aleluya. Dice, por encima de él, cuando ve la visión del Señor sentado sobre un trono alto, dice el versículo 2, por encima de él había serafines, seres angelicales, cada uno tenía 6 alas, y estos ángeles con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y mientras volaban, hermano, ellos, dice, el uno al otro daba voces diciendo, Santo, esa era su adoración, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Isaías, hermano, se ve envuelto en un ambiente de adoración pura y sublime. Imagínense, hermano, estar en una reunión donde los serafines adoran a Dios. Toda la gloria, hermano, se llenó el templo. Isaías se ve envuelto, hermano, en ese ambiente sublime. Cuando él oye seres angelicales que cantan al que es santo. Y como dije, hermano, la adoración trae la presencia de Dios para la intimidad con Dios, para luego ser ministrado, hermano, por su Santo Espíritu. Por eso la adoración es muy importante en la iglesia. También el diablo sabe que el poder que tiene la alabanza, la adoración, por eso los músicos tienen tanta lucha y tantas tentaciones también. Porque la adoración trae la presencia de Dios. Dice, estos serafines rodean el trono de Dios repitiendo, Santo, Santo, Santo. Son seres, hermano, que arden por la santidad de Dios. Los serafines son seres angelicales que arden por la santidad de Dios, porque su nombre significa ardientes. Los serafines significan ardientes. Ellos arden por la santidad de Dios y ellos, hermano, guardan el trono de Dios. Su papel es adorar y alabar la gloria y la presencia de Dios. Nosotros estudiamos también, hermano, que el rey David fue un hombre, dice la palabra, que todos sabemos, fue un hombre conforme al corazón de Dios. Y David, hermano, fue el instrumento que Dios usó para restaurar la adoración a Dios, para restaurar la música y la adoración. Dice en el 2 de Samuel 23:1, David fue llamado el dulce cantor de Israel. Imagínense, no solamente, hermano, fue que dice fue ungido. Si tenemos ahí en la pantalla, Esther, 2 Samuel 23, dice, gracias, hermano. Dice, David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Israel. El ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. La música y la adoración de David fueron, hermano, dadas por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue el que reveló a David la música y la adoración a Dios. Cuando David era aún muy joven, tenía 15, 17 años, cuando el profeta Samuel fue a su casa y él fue ungido, hermano, en medio de sus hermanos. Y David fue ungido, hermano, por el Espíritu de Dios. Y dice la palabra en 1 Samuel 16:13. Dice, desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Y David, hermano, aprendió a dejar que el Espíritu Santo se moviera a través de su música con poder. Aleluya. Todos los adoradores, hermano, todos los levitas deben dejar, hermano, que el Espíritu Santo
Santo se mueva a través de su música con poder, porque la música tiene poder, la música a Dios. Se recuerda aquel pasaje cuando el rebelde rey Saúl quiso ser liberado del mal, del espíritu que lo atormentaba. Dice que el joven David fue llamado al palacio real para tocar su música para el rey. Primera de Samuel 23. Vaya conmigo en Primera de Samuel 16:23. Dice la palabra: y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, ¿qué hacía David? David tomaba el arpa y tocaba con su mano y tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Ven, hermano, el poder que tiene la música, la adoración ungida. David tocaba el arpa y el espíritu malo se apartaba del rey Saúl. David había aprendido a adorar en el Espíritu Santo, por el Espíritu Santo, durante su tiempo de intimidad con Dios. En el Antiguo Testamento, hermano, hemos estudiado con los alumnos. Los levitas siguieron las ordenanzas del rey David. David había dejado ordenanzas, hermano, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en cuanto a la alabanza y la adoración. Por eso leemos en Segunda de Crónicas 29, algunos pasajes muy interesantes, hermano, que quiero leer. Segunda de Crónicas 29, 25 al 26. Y dice así la palabra: puso también levitas en la casa de Jehová con címbalos, salterios y arpas. Dice, conforme al mandamiento de David, de Gad, vidente del rey y del profeta Natán, porque aquel mandamiento procedía de Jehová por medio de sus profetas. Y los levitas estaban con los instrumentos de David y los sacerdotes con trompetas. Podemos ver, hermano, que ellos siguieron los mandamientos de David, dice, la ordenanza de David, dada por el Señor, por su Espíritu Santo. Y en el capítulo 23, un poco más atrás, Segunda Crónicas 23, 18, hay otro pasaje que dice: luego ordenó Joiada los oficios en la casa de Jehová bajo la mano de los sacerdotes y levitas, según David los había distribuido en la casa de Jehová, para ofrecer a Jehová holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, con gozo y con cánticos, conforme a la disposición de David. Vemos, hermano, que David había enseñado, Dios le había enseñado cómo adorar. Por eso hay un pasaje que dice que en los últimos tiempos Dios va a restaurar el tabernáculo caído de David. Aleluya. Quiero, hermano, decir algo muy interesante que hemos estudiado. A veces pensamos que toda adoración, toda música Dios recibe. No es así, hermano. A veces pienso que todo lo que yo oro Dios recibe, tampoco. Tiene que ser conforme a la ordenanza de Dios. La Biblia nos muestra claramente, hermano, que Dios no acepta toda adoración. Tal vez nosotros decimos, Dios va a recibir la adoración sincera. No, tampoco, hermano. Tiene que ser conforme a la palabra de Dios. Nosotros podemos ver, hermano, Jesús diciendo en Juan 4:23 que los verdaderos adoradores deben adorar al Padre en espíritu y en verdad. Ese es el modelo. Tiene que ser en espíritu y en verdad. Este fue un tema, hermano, que hemos estudiado como casi un mes con los alumnos. ¿Qué significa adorar en espíritu y en verdad? Y quiero leer, hermano, hay adoración, hermano, que no cumple con los requisitos de Dios. Por eso, hermano, tenga usted mucho cuidado y
mejor delante de Dios. No todo lo que se te antoja, no todo lo que tú deseas, hermano, puede ser del agrado de Dios. Tiene que ser conforme al mandamiento de Dios. Y en la Biblia encontramos, hermano, la primera reunión de adoración en la Biblia. Y dice la palabra que Dios rechazó la adoración de Caín. Caín y Abel, hijos de Adán y Eva, ofrecieron una adoración. Y dice la palabra que la adoración de Caín fue rechazada. Dios no aceptó la oración. Está en Génesis capítulo 4, el verso 3 al 5. Dios rechazó, hermano, la adoración de Caín. Podemos decir, pero ¿cómo Dios es tan duro, tan cruel? No, hermanos, porque Caín no era un incrédulo, Caín era un creyente. Caín conocía a Dios, sabía cómo adorar a Dios, hablaba con Dios, conocía la presencia de Dios, pero él quiso hacer como él quería. Y ahí está, hermano, el peligro de la iglesia. Cuando nosotros queremos hacer como queremos o como pensamos, o como también algunos dicen, si yo fuera el pastor así voy a hacer. Y no es así, hermano. Es como el torcedor en la ganadería. Si yo fuera el jugador o si yo fuera el técnico. No, tenemos un manual, tenemos la palabra profética más segura, la Biblia, y tenemos el Espíritu Santo. Y Dios rechazó, hermano, la adoración de Caín. Nuestra adoración, hermano, tiene que ser enfocado en aquel que lo llena todo en todo. Aleluya. Y le invitamos, hermano, a adorar al Señor con todo el corazón y examinarlo a la luz de la Escritura, a la luz de la palabra. Hoy en día hay miles de cantantes gospel solo en Brasil. Solo en Brasil hay miles. No sé si llegaría a millones, pero miles. Y usted piensa que Dios se agrada de todos ellos. No, hermano. Pero va a haber el día que Dios va a juzgar, hermano. Nosotros no podemos juzgar. Así también, hermano, pero no los cantantes gospel. Yo quiero hablar cerca de ti, de tu corazón. ¿Cómo está tu adoración a Dios, hermano? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está tu intimidad con Dios, hermano? O tú, hermano, no buscas al Señor. Dios nos invita, hermano, a que nos acerquemos a Él. Isaías, hermano, estaba en un ambiente de adoración pura. Quiero leer un pasaje, hermano, que me hace recordar, podría ser así más o menos cuando estaba Isaías, en 2 de Crónicas 5, 13 y 14. Cuando Salomón iba a dedicar el templo. Y escucha, hermano, lo que pasó ahí. Imagínense, hermano, yo estaba en un templo. Sabemos que el templo de Salomón era majestuoso, que era un templo hermoso, y seguramente había miles de personas, y el rey Salomón estaba orando. Y escuchen lo que dice, hermano, el verso 13 de 2 de Crónicas 5. Y cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalo y otros instrumentos de música, y alababan a Jehová diciendo, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Y dice, entonces la casa se llenó de humo, se llenó de una nube, la casa de Jehová. Y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Aleluya. ¿Cuánto le gustaría estar en una reunión, hermano, donde la gloria, hermano, se derrama, la gloria tangible, la manifestación palpable de Dios? Dios llena, hermano, como una nube el templo. Aleluya, hermano. Qué tremenda reunión de adoración, hermano, había en
ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Aleluya. Hermanos, es nuestro deseo, nuestro anhelo, que cuando nosotros adoremos, que esa gloria descienda, hermanos. Aleluya, pero tú tienes que estar preparado, hermano. Tu corazón debe estar arrepentido y humillado, estar en santidad, hermano, aleluya, estar expectante de lo que Dios va a hacer. Tú no tienes que distraerte cuando está, hermano, en la iglesia, y cuando se adora, cuando se canta. Usted no puede estar distraído, hermano, porque eso puede ofender al Espíritu Santo o entristecer al Espíritu. Por eso, hermano, yo siempre digo, no venga, hermano, después de media hora al culto, ya se cantó, ya se adoró y usted recién llega. Hermano, es una falta de respeto. Ven temprano para adorar, ven temprano, hermano, para entrar en esa unción, en esa atmósfera del Espíritu Santo. Eso es lo que Dios pide, hermano, porque Dios va a derramar de su gloria, Dios va a llenar esta casa, la unción va a caer, pero tú tienes que ser parte, hermano. Aleluya. No es, hermano, como en el cine que yo me siento y asisto. No es, la iglesia no es un cine. Yo tengo que ofrecer, hermano, mi adoración. Yo tengo que ofrecer mi alabanza, mi gratitud a Dios. Como dijo el hermano Miguel, hay beneficio, hermano, que Dios ha dado a nosotros. Hay motivo para alabar y engrandecer el nombre de Jesucristo. Hermano, y cuando tienes lucha y cuando tienes dificultades, ahí lo que más tenés que alabar a Dios. Estoy pasando una crisis espiritual, económica, no estoy muy bien. Ahí tenés que alabar con todo tu corazón. Eso es lo que Dios pide, el sacrificio, hermano, porque yo alabo por fe, porque yo sé que Dios pelea por mí. Él va a resolver mis luchas, mis problemas, y yo entro en adoración, y cuando tú alabas, Dios pelea por ti y Dios te dará victoria, hermanos. Aleluya. Es mi deseo, hermano, que la iglesia monte alto, todo, hermano, entregue en adoración. Cuando la hermana dice levántense, vamos a alzar la mano, cierra tus ojos, hermano, vamos a entrar en esa atmósfera para que la gloria de Dios fluya. Esta adoración de Isaías, donde Isaías participó en el capítulo 6, Isaías no esperaba esta visitación de Dios, y dice: los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Lo mismo que ocurrió, hermano, cuando Salomón iba a dedicar el templo. Ese habla de la gloria palpable, tangible de Dios. Y sabe, hermano, qué pasó. Cuando Isaías ve la santidad de Dios, tuvo un encuentro con la santidad de Dios, reconoció que él era débil y pecador. Aleluya. Yo he leído, hermano, la historia de avivamiento. Cuando la gloria de Dios descendía, algunos se caían muertos. Caían muertos, hermano, porque la gloria y la santidad de Dios nos manda, hermano. Aleluya. Por eso, hermano, tengamos mucho cuidado, mucho temor de Dios. Isaías, ¿qué hizo Isaías en el versículo 5? Isaías dijo: ay de mí. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto. Soy muerto, dice, porque yo, siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, mis ojos, dice, mis ojos han visto al Rey Jehová de los ejércitos. Reconoció, hermano, que él tenía labios inmundos. Isaías no era, hermano, un incrédulo ni un mundano, era un escriba. Dice que ya era profeta como 10 años.
Isaías también conocía al pueblo. El pueblo de la época de Isaías era terrible, hermano. Quiero leer Isaías 1, el versículo 2 hasta el 4. Dice: oí cielo y escuchad tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El pueblo se había rebelado contra Dios. Y dice: el buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Pero Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. El verso 4 dice: oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ir al Santo de Israel, se volvieron atrás. Pero no solo esa acusación, hermano, también es un llamamiento a Dios en el versículo 18, 1:18. Isaías 1:18 dice: el Señor dice: venid a mí, dice Jehová. Jehová nunca, hermano, desecha a su pueblo. Dice: venid a mí, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueron como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Esa era la promesa, hermanos, de Isaías. El capítulo 5, hermano, habla de una condición terrible. El capítulo 5 de Isaías habla, hermano, parece que se escribió este año. Dice: la gente llama bueno a lo malo, y a lo malo dice bueno. Todo es al revés, hermano, hoy en día. Y así era en la época de Isaías. Aleluya. Pero quiero, hermano, hay buena noticia. Dice en el versículo 6 de Isaías 6:6: y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. El Señor no estaba ahí para condenar a Isaías, sino, hermano, para perdonarlo, para purificarlo. Y quiero llevarle un pasaje, hermano, hoy en día, ese carbón encendido. Hermano, esa es la sangre de Cristo que nos purifica, que nos limpia de todo pecado. Primera de Juan 1, quiero leer con ustedes, 1:5 al 10. Escucha, hermano, ya estoy terminando. Primera de Juan 1:5 dice: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Escuche el verso 7: y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. En esta noche la sangre de Cristo te limpia de todo pecado, hermano. Quiero que reciba esta palabra: Él te limpia de todo pecado. Porque si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y la palabra no está en Él. Isaías no dijo: el pueblo es pecador, yo soy santo. El primero él dijo: yo soy pecador, tengo labios inmundos. Y lo primero, hermano, que recibió el perdón fue Isaías. Así también, hermano, Dios quiere purificarnos. Y lo interesante, hermano, cuando le purifica con el carbón, dice: este tocó tus labios y es limpio tu
pecado. Ahí recién Isaías pudo oír la voz de Dios. Y escuchó la voz de Dios en el versículo 8. Después pudo escuchar la voz de Dios. Dios se revela, hermano, a Isaías con un propósito. Dios se revela, hermano, a tu corazón con un propósito. Hermano, Dios quiere usar tu vida. Hermano, Dios te llama, hermano, con un propósito. No diga, hermano, tú vienes a calentar silla. Dios tiene un propósito contigo. Dios quiere usar tu vida. Y dice la palabra, hermano, el Señor habla. Dice, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Me imagino una voz suave, hermano, pero penetrante. Y Dios dice, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y esa palabra comienza a inquietar el corazón de Isaías. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Dios sigue llamando, hermano, hombres como Isaías, mujeres, hermano, Dios está llamando. Dice, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Isaías respondió, heme aquí, envíame a mí. Aleluya. Dice, heme aquí, envíame a mí. Dios también quiere que tú digas, heme aquí, Señor, envíame a mí. Dios quiere usar tu vida, hermano, en este tiempo de predicar la palabra, de contar tu testimonio, de interceder por otros, de visitar a otros, de hablar del amor de Cristo. El Señor está diciendo, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Diga como Isaías, Señor, heme aquí, envíame a mí. Yo quiero invitarte que te ponga en pie. Aleluya, ponte de pie, vamos a orar un momento.